Recibe un saludo muy especial de mi parte. Gracias por acompañarnos en esta escuela bíblica virtual sobre la adoración. Y en nuestro programa número 3 vamos a desarrollar seguramente contenidos que nos ayudarán a profundizar y poder ver la importancia que tiene la adoración en la vida de cualquier creyente. Recibe mi deseo de que Dios bendiga mucho tu vida y nos acompañe en este momento de que vamos a estar juntos. Leo un texto bíblico, dice ahí el salmista, una invitación en el Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas cosas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. La invitación del salmista es recordarnos de que Dios reina, de que Él está al control de toda situación y que desea estar al control de nuestra vida. Vamos a invitarlo a Él a que esté al control de este programa, y por eso quisiera pedirte que tú me acompañes para orar. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en la altura de los cielos, gracias por estos momentos que podemos compartir juntos, y rogamos que puedas bendecirnos a cada uno de los que vamos a estudiar tu palabra, que sea Dios Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos ayude a comprender y que por sobre todas las cosas nos haga adoradores en espíritu y en verdad, para agradarte, para reconocerte y por sobre todas las cosas para expresarte nuestra gratitud por lo mucho que haces y que has hecho por nosotros. Bendícenos, querido Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estos programas, seguramente vamos creciendo en el conocimiento de lo vital que es la adoración, y vamos profundizando más y más en contenidos que van ayudándonos a tener un concepto teórico, pero este concepto teórico sobre la adoración tiene que tener, para que se logre el objetivo, tiene que tener un momento práctico. Tenemos que llevarlo a la práctica, y eso lo podemos realizar a través de nuestro culto personal, y ver cómo eh, los contenidos que vamos aprendiendo inciden en esa relación que tenemos con nuestro Dios. Vamos al programa de hoy, cuyo título tiene el siguiente: razones para adorar a Dios. La adoración y los atributos absolutos de Dios. Y nosotros vemos allí que este título nos va a acompañar por lo menos en 3 programas. Este es el primero de ellos, porque nosotros vamos a tener como objetivo, al menos en este programa, poder comprender la importante relación que existe entre la adoración y los atributos de Dios. ¿Qué es? ¿A qué me estoy refiriendo cuando menciono la relación entre la adoración y los atributos de Dios? Quizás algunos se pregunta, pero ¿cuáles son los atributos de Dios? U otros ya pueden tratar de ir definiendo lo que significa la adoración. Bueno, nosotros vamos a tratar de comprender de que hay una relación muy importante entre la adoración y los atributos de Dios. Ya Dios, al crear al ser humano y al crear a cualquier ser, un ser angelical, seres no caídos, y nosotros seres humanos caídos, con naturaleza y tendencia pecaminosa, aún así, siendo pecadores, tenemos en nuestro interior el deseo, la necesidad de adorar. Y hay una frase
que es señalada allí por los estudiosos, ya desde hace muchísimos años atrás. Lex orandi, lex creyenti. Dice, como el hombre adora, es como él cree. Y esto es sumamente importante porque en la adoración el culto y las creencias no pueden separarse, ya que se influyen mutuamente. Esta famosa frase señala de que la adoración verdadera tiene como base las creencias, la doctrina que señala la palabra de Dios. Nosotros tratar de presentar una adoración doctrinal que no conduzca a un conocimiento va a tener como resultado una adoración errática, porque el culto básicamente es la manera, es la expresión individual o colectiva de las creencias, de lo que yo conozco, de lo que la Biblia me enseña. Por lo tanto, el culto tiene sentido cuando yo expreso, ¿no es cierto?, en forma de adoración lo que yo creo acerca de Dios. Esto me lleva a mí a hacer un repaso de la definición que nosotros venimos desarrollando acerca de la adoración y que la presenta el doctor Plen allí en el libro El culto que agrada a Dios. De esta definición nosotros vamos a extraer la estructura que tiene la adoración. Y dice allí lo siguiente, ante la interacción divino-humana, y ya mencionamos que Dios es quien toma la iniciativa, ¿no?, para acercarnos a Él. La adoración es una respuesta del hombre ante la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de sus poderosos actos ante y en favor de su pueblo. Aquí nosotros podemos notar lo siguiente, la revelación y la respuesta son la estructura que tiene lugar en todo verdadero culto. Es decir, debe haber una revelación, debe haber allí una manifestación de Dios a través de su palabra, a través de algún mensaje, algo que impacte mi corazón, que va a llevarme directamente a una respuesta, a una acción, ¿no es cierto?, de gratitud por esa revelación obtenida o dada en favor nuestro. Pero vamos a profundizar para poder entender esta estructura. Para eso tenemos que abrir las Escrituras, pues en las Escrituras nosotros tenemos allí con seguridad que lo que Dios desea que nosotros conozcamos, porque Él se da a conocer a sí mismo, especialmente en la persona de Jesús. Y Jesús mencionó allí ese texto que conocemos, ¿no?, que en esto consiste la vida eterna. Oraba allí nuestro Dios, que te conozcan a ti, y el conocer a Dios como el único Dios, el Dios verdadero, y también conocer a Jesús a quien has enviado. Para conocer los atributos de Dios, yo debo abrir las Escrituras. Y al abrir las Escrituras, yo voy a conocer cuáles son las cualidades y cuáles son las actividades que Dios tiene. Y eso me va a ayudar a mí a comprender esas cualidades y esas actividades que van a darle la base a mi concepto que tengo de adoración, y lo que me va a llevar también a saber lo que Dios es y lo que Dios hace, entendiendo que este es el principio vital de la adoración. Por eso cuando mencionamos que el hombre adora conforme a lo que el hombre cree, es entender de que el hombre
es dirigido a la adoración cuando conoce a Dios. Y conocer a Dios es amarlo. Y amar a Dios es conocerlo. Y a través de las Escrituras yo puedo lograr tener un conocimiento necesario para poder comprender cómo es Dios, cuál es su carácter y a partir de allí tener un concepto de adoración, saber que lo adoro porque sé que las Escrituras me muestran quién es Dios y cómo es Él y qué propósitos tiene. A esto es que se mencionan los atributos de Dios. Hay diferentes y variadas formas en que se clasifican los atributos de Dios. Y nosotros seguimos lo presentado allí en el libro El culto que agrada a Dios, una clasificación triple. Y ahí nosotros vemos los tres atributos o la clasificación de los atributos de Dios. Los atributos absolutos, que son aquellos que se refieren y describen la esencia de la persona de Dios, los atributos relativos que resultan de la relación de Dios con la creación y los atributos morales que tienen que ver con la relación que existe entre Dios y los seres morales. Pero vamos a ver los atributos absolutos de Dios, que básicamente nos señalan que son propias de la existencia de Dios y que no tienen ninguna relación con cualquier otra cosa creada. Es decir, que los atributos que vamos a presentar a continuación son exclusivos de la persona de Dios y forman la esencia de Él, de su carácter. El primero de ellos es la espiritualidad. Allí en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, tenemos en el diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana algunos detalles muy importantes acerca de la esencia de Dios. Se señala que Dios es espíritu, Dios es una persona viviente. Dios, la palabra de Dios menciona de que no tiene limitaciones físicas, que es un ser personal, moral, inteligente, que existe por sí mismo y que es diferente a todo lo creado. Allí en Juan capítulo 4, versículo, ¿no es cierto?, 20 al 24, se señala de que Dios es espíritu y que eh, es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la adoración a Dios es la respuesta de un culto espiritual de la persona o de los ángeles, dirigido hacia la persona de Dios. Es decir, que es una respuesta espiritual, es un culto, es una expresión espiritual en donde yo reconozco, ¿no es cierto?, a la persona viviente de Dios. Otro eh, atributo absoluto es la infinitud. Básicamente apunta a señalar de que Dios no tiene límites y esto me lleva a mí a adorarlo a Él de una manera diferente porque la adoración a Dios es la admiración hacia esa infinitud divina. Es decir, que Dios no tiene límites y esto es difícil de comprender para la mente humana. Por eso es que los atributos absolutos de Dios tienen que ver con su propia existencia y sin ninguna relación con cualquier otra cosa creada, pero su infinitud produce en mí admiración hacia Él. Eternidad. Dios no está limitado por el tiempo. Los textos bíblicos señalan allí de que el hombre efímero, nosotros pecadores, adoramos a Dios cuando reconocemos la preexistencia, la trascendencia y su dignidad infinita. Básicamente, esta es una invitación a que nosotros comprendamos y la palabra de Dios señala de que Dios excede al tiempo. No, a él nada lo limita. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Él en nuestro culto personal,
individual o colectivo, debemos entender de que estamos ante alguien que es trascendente, es soberano, es extremadamente superior a nosotros. Por lo tanto, en esa expresión del culto, nunca será solo un encuentro de amigos, sino que será una forma de venerarlo a Él. Y al venerarlo a Él, estoy reconociendo justamente de que Él es eterno. Y este atributo también a mí me coloca, me acomoda en el lugar que me corresponde, como ser humano, como criatura creada, ¿verdad? Que tiene contacto ante el ser infinito, ¿verdad? Y esto me lleva a mí a reconocer de que Dios, carente de toda limitación, merece mi reconocimiento. Por eso, al percibir este atributo absoluto de Dios, me lleva a mí a presentarme y a adorarlo a Él por su suprema dignidad. Otro atributo mencionado en la palabra de Dios es la grandeza. Dios no tiene limitaciones espaciales y básicamente la adoración a Dios es inspirado porque tenemos un Dios grande y su grandeza nos lleva a reconocer su presencia, ¿verdad? Porque en los salmos una y otra vez los salmistas señalan que grande eres tú, expresan quizás este atributo absoluto de una manera reiterativa para que nosotros entendamos de que no, Dios no tiene limitaciones espaciales, Dios no tiene nada que lo pueda limitar. Dios no puede ser contenido dentro de las paredes de un templo. Dios es grande porque es Dios. La inmutabilidad, allí se nos menciona de que Dios es invariable en su esencia, tanto como en sus atributos. Dios no cambia, sus propósitos no cambian. Y tal como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se señala de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el que es, el que era y el que ha de ser. Él no varía en su esencia, sus propósitos no cambian. Por lo tanto, la adoración a Dios es la veneración sumisa, irreverente, al ser invariable en sus designios y en su carácter. Nosotros podemos estar seguros de que cuando Dios promete en su palabra algo, Él no va a cambiar. Él va a cumplirlo. Pero quizás abro un paréntesis, muchas de las promesas de Dios tienen un aspecto condicional de que si yo las acepto, ¿no es cierto?, tienen que estar marcadas por las condiciones que Dios como creador, como ser espiritual, como Dios que no tiene limitaciones, como un Dios que no tiene límites, como un Dios que no está limitado por el tiempo, me da esas indicaciones, esos lineamientos, tienen que a mí darme la seguridad de que Dios siempre va a hacer lo mejor y va a desear lo mejor y va a desear de que yo acepte su plan porque su plan es el mejor. Eh, Dios quiere compartir la eternidad con cada uno de nosotros. Otro atributo y el último es que vamos a mencionar es la perfección. Dios no tiene carencias o defectos. La adoración a Dios surge por causa de su justicia y su perfección divina. Y leíamos nosotros en el texto inicial, en el Salmo 97,
de que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es real de que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, quizás nubes oscuras están alrededor nuestro, que no nos permiten poder ver, entender o dislucidar que Dios es Dios y que tiene estos atributos que lo hacen Dios. Esto debe llevarnos a nosotros a tomar posición en uno de dos aspectos. Uno, de gratitud a Él por su grandeza y porque podemos ser, a pesar de ser pequeñitos, ser de un valor infinito para Él, porque envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, es decir, llevarnos a tener un sentido de adoración a Él por su grandeza, pero al mismo tiempo tener ese temor reverente que puede ser manifestado de dos maneras. El temor reverente, como mencionaba, de respeto, de reconocimiento, o el temor de miedo, porque rechazo los caminos que Dios me propone, que Dios propone a la humanidad. Como Él nos ha dado libre albedrío, el Señor nos da la posibilidad de poder elegir. Pero avancemos a un himno que Él nos eleva a la adoración. Esta historia de este himno que habla de cuán grande es Él, que lo escribió Karl Bober, y mientras escuchamos la historia, quisiera luego que en los momentos de canto elevemos algunos pensamientos de gratitud a nuestro Dios. Tal vez uno de los himnos más hermosos que la iglesia cristiana ha cantado es el himno "Cuán grande es Él". Aún hoy día sigue siendo uno de los himnos que trae gran bendición al pueblo de Dios. Hay una linda historia detrás de este laureado himno. Se cuenta que en uno de los escasos días soleados, el pastor y senador sueco Karl Boberg regresaba de una reunión y mientras se encontraba caminando por el campo, súbitamente fue alcanzado por una terrible tormenta. Rayos y truenos sacudían los cielos violentamente. Al refugiarse entre unos árboles, esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y tronar, Boberg reflexionó en la grandeza de Dios. Esta composición, a pesar de haberla tenido el autor en sus apuntes desde 1885, no fue muy difundida, pues se encontraba solo en sueco, pero se dio a conocer recién cuando fue traducido al alemán en 1907 y luego llevado a Rusia en 1912, 5 años antes de la Revolución. Un misionero inglés, Stuart Hine, lo aprendió en ruso y lo tradujo al inglés, agregando la cuarta estrofa en 1948, y fue traducido al español en 1958 por un argentino. A través de más de 100 años y 5 idiomas, nos ha llegado este majestuoso himno que une los corazones del pueblo de Dios sin fronteras para alabar al Creador omnipotente. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción.
Seguramente, como yo, cada uno de ustedes ha profundizado sus conocimientos acerca de la persona de Dios. Los atributos de Dios tienen que ver con la esencia de su persona, con su carácter. Los atributos de Dios mencionados hoy, haciendo un repaso, la espiritualidad, su infinitud, su inmutabilidad, su perfección, su grandeza, tienen que ver con lo que es Él. La palabra de Dios nos presenta esos atributos que señalan a un Dios espiritual, a una persona que eh, quizás escapa el poder comprenderla, pero que se ha revelado a sí mismo para que nosotros podamos conocerlo. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Ese es el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos. Al poder conocer los rasgos y las cualidades de Dios, al poder conocer la esencia de su carácter, manifestada en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que vino a revelar ese amor infinito que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros. Al poder percibir eso, nuestro culto, la expresión de nuestro corazón, será una expresión de gratitud, de reconocimiento, de entender de que somos criaturas, pero que somos criaturas y aún somos pecadores, pero que ese Dios trascendente, soberano, inmutable, perfecto, inmenso, infinito, grandioso, supremo, soberano, Él nos ama con un amor eterno. Que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia de conocer más profundamente a Dios y a través de ese conocimiento de sus rasgos, de sus cualidades, podamos crecer en la relación de amistad con ese Dios que nos ama eternamente, tal como dice su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios te bendiga mucho y próximamente nos vemos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y es mi oración.